La sociedad mexicana ha experimentado transformaciones significativas, tan profundas y radicales como las que se produjeron en los años que siguieron al descubrimiento de lo que conocemos hoy en día como México, con la llegada de los españoles en 1519. Se produjo de una sociedad agraria a una urbana, siendo sin duda el cambio más importante, ya que ocurrió en un momento en que la población creció rápidamente. En diferentes épocas de auge económico, la importancia de la industria y de los servicios aumentó, lo que dejó atrás las actividades agrícolas y mineras. Un cambio adicional fue de naturaleza política. Los líderes políticos llegaron a un acuerdo que permitió una estabilidad duradera. Para mantener su dominio, un régimen autoritario centrado en la figura del presidente de la República y el partido oficial recurrió tanto a la negociación como a la represión. Sin embargo, al final del siglo se dio este mismo y el crecimiento económico comenzando a debilitarse rápidamente. La estabilidad política y la sociedad más urbana se mantuvieron en los últimos 70 años, considerándose como uno de los eventos globales más afectados que en siglos anteriores. Algunos de los eventos más significativos incluyen la crisis económica de 1929, la Segunda Guerra Mundial y las reformas de la década de 1980, que desmantelaron el estado de bienestar. Para 1984, la desigualdad social se había acrecentado, favoreciendo al estrato social más rico. A inicios de los 2000, con una población de 97.5 millones de habitantes, casi 5 veces más que en 1930, México era el 11º país más poblado del mundo. Algunos datos arrojaban un mejoramiento en la calidad de vida, llegando a 75 años, cuando en 1930 era solo de 36 años. Las elecciones presidenciales tuvieron un lugar en un escenario caracterizado por una inseguridad que parecía vinculada a la corrupción institucional, con escándalos de fraudes bancarios y delitos de cuello blanco, con una economía que crecía a tasas muy bajas, llegando la noche del 2 de julio de 2000, para asombro de propios y extraños, el IFE y el presidente de la República anunciaron el triunfo de Fox. En 2005, ante la cercanía de las elecciones presidenciales del año siguiente, el presidente Fox maniobró para sacar del escenario electoral al precandidato más popular en ese momento, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. No lo logró, pero a cambio sí consiguió crispar en el ambiente político, al menos en el de la Ciudad de México. Fueron los años de 2 gobiernos panistas consecutivos, del 2000 al 2012, y del retorno del PRI a la presidencia de la República en 2012. La violencia de bandas de narcotraficantes y de la delincuencia organizada creció notablemente a partir de 2007, y miles de ciudadanos sufrieron por ese motivo. El enojo y la inconformidad se acentuaron, lo mismo que el desencanto en torno al futuro de la nación. La democracia, que tanto ilusionaba en 2000, decepcionaba 3 lustros después. El segundo gobierno federal de extracción panista por Felipe Calderón se inauguró declarando la guerra al narcotráfico, lo que significó reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Con tal medida, el país comenzó a vivir años de violencia extrema. Contra lo que se cree, el número de homicidios había venido disminuyendo desde 1990, pero después de 2007 la cifra se triplicó al llegar a 26.000 en 2011, siendo los varones menores de 40 años las principales víctimas. En 2010, la población mexicana pasó de 97.5 a 112.3 millones de habitantes, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 1.4%, la más baja desde 1930, ya que el número de hijos por mujer era de 6 en promedio en el año de 1970. Disminuyó a 2 en 2010, además que en estos años crecieron más los divorcios que los matrimonios y se hizo patente el aumento de parejas que prefirieron vivir en unión libre. La economía mexicana creció a una tasa anual de 2.1%, lejos del ritmo alcanzado durante los años del milagro mexicano. Nacional sufrió caídas, muy leve la primera y de casi 6% la segunda, mostrando las consecuencias del estrecho vínculo con la economía estadounidense. Parte del gobierno federal estimuló la economía de diversas maneras. Una de ellas fue mediante la construcción masiva de vivienda popular.
El resultado fue que miles de familias lograron tener su casa propia, aunque también fue cierto que con frecuencia las nuevas viviendas se hallaban en lugares alejados, con precarios servicios urbanos, transportes, escuelas y guarderías, aún así fueran abandonadas por sus propietarios. A lo largo de estos años los salarios se mantuvieron estables, lo que significó primero que no continuaron cayendo y segundo que no se revirtió la pérdida de 2/3 de su poder adquisitivo ocurrido en las últimas décadas del siglo anterior. Ante esta situación, las familias se vieron obligadas a aumentar su empeño laboral. Si bien el desempleo no alcanzaba las altas cifras de otros países, a cambio crecía la llamada migración de mexicanos hacia Estados Unidos, así como la crisis mundial de 2008 provocó una caída de la economía mexicana casi tan grave como la de 1995, viendo reducida hasta su actividad petrolera, provocó desempleo y el retorno voluntario y forzado de miles de mexicanos así como la caída de las remesas. Se sumó el clima de violencia. En efecto, las actividades de las transnacionales mexicanas, Bimbo, Cemex, América Móvil, FAMSA, Gruma, entre otras, crecieron notablemente en estos años. También aumentaron las fortunas de algunos narcotraficantes. En 2009, el Chapo Guzmán apareció en la afamada lista de la revista Forbes de los hombres más ricos del planeta, así como la llegada de las redes sociales, dando la creciente disponibilidad de computadoras y teléfonos celulares para 2015, el hogar mexicano contaba con Internet y teléfonos móviles. Al inicio del 2012, Peña Nieto impulsó una intensa agenda legislativa, en un sorpresivo acuerdo con los partidos opositores, el llamado Pacto por México. A lo largo del 2013 se aprobaron reformas constitucionales y legales en materia educativa, financiera, de petróleo y de telecomunicaciones. Sin embargo, su gobierno era tan ilegítimo por un hecho importante que explica esto, que fue el 26 de septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados y desaparecidos. Los 43 chicos se sumaron a los 26,000 desaparecidos registrados a fines de 2014. Como pudimos observar, en 2000, México marchaba con entusiasmo hacia el ejercicio de la democracia. Años después, la democracia parecía haber perdido su poder de distintas maneras. Los mexicanos padecieron, se beneficiaron, se adaptaron, resistieron o se aprovecharon de estos acontecimientos.